Aquí Bueno, Raquel aquí estamos en en la sesión de preguntas y respuestas, que también las vamos a grabar a ver si sale algo interesante. Perfecto. Aquí Raquel pregunta, hay muchos juicios en el judaísmo y Kabbalah. ¿Qué hacer para que no nos toque el juicio? ¿Hay mucho juicio en el judaísmo de Kabbalah o hay mucho juicio en el mundo? El mundo, nosotros hemos producido el juicio. El juicio está en nuestro subconsciente, no y nosotros lo producimos en el mundo, pero no es que en el judaísmo y en la Kabbalah hay mucho juicio. Hay mucho más juicio en otras religiones, en todo caso, que en el judaísmo. Al contrario, en el judaísmo hay muchos recursos para salirse del juicio. Así que quiero, no sé, que si puedes aclarar la pregunta, porque creo que no está bien formulada. Bueno, quizás lo escribió más abajo, pero voy con la siguiente de Elizabeth. Hace un comentario y pregunta. Dice, entonces, eso es con respecto a cuando estabas hablando de la gracia en la clase. Entonces, la gracia que dicen los cristianos que por gracia somos salvos no es como lo manifiestan ellos. O sea, estamos libres de pecado por la gracia de Dios. Porque yo tengo mis familiares que son pastores de iglesias y cuando les digo que no es como ellos lo enseñan, me dicen que yo estoy errada porque no entiendo el contexto. Entonces te pide si por favor le puedes aclarar eso para que a ella le quede más claro el concepto de la gracia. El problema es que aclarar eso me pone en conflicto con unas personas que no las conozco. eh, los 13 atributos o sea, la Torah es la base de toda espiritualidad del mundo, porque a partir de allí se crearon todas las religiones. Entonces, si en la Torah nos dice que hay un atributo que es la gracia divina, es gratuito, es porque es así. O sea, porque es una oportunidad, es un secreto revelado de la Torá. Lo que digan los pastores evangélicos o los cristianos no tienen nada que ver con lo nosotros, porque eso es inventado mucho tiempo después de la Torá, mucho tiempo después. Y de hecho, eh, el cristianismo, ¿a cuántas personas Jesús no sanó que eran pecadores? ¿Tenían méritos para eso? No, pero lo hizo. Entonces, también en el cristianismo se demuestra esa misericordia gratuita, pero eh, ya está mal interpretada. Mm, entiendo, es verdad. Otra pregunta por acá, ¿por qué Noah era la excepción? Lo expliqué. Noah y Matusalén, lo que pasa es que Matusalén murió antes del diluvio. Noah y Matusalén fueron las dos personas que de lo lishma pasaron al lishma. O sea, ellos eran como muchos estudiantes de cosas espirituales, pero ellos encontraron un verdadero camino hacia el monoteísmo. Fueron los dos únicos de esa generación. Muy bien. Otra pregunta aquí, Rubén. ¿Enoc es Metatrón? Bueno, fíjense que el libro de Enoch, como tal, no forma parte del Tanaj. ¿Por qué? Porque justamente como hay esa dualidad de que el nombre puede significar desviación y no hay un autor eh, o una literatura confirmada, entonces se decidió no integrarlo en el Tanaj. Así que de ese libro hay cosas que se pueden tomar, pero hay cosas que no. Ahora, en algunas partes dice que se convirtió en Metatrón, pero hay otro Metatrón también. Entonces,
Ahí hay una dualidad que hay que estudiarla. Muy bien, bueno, eso creo que responde la siguiente pregunta que era con respecto a eso, que se vea mucho de su historia con respecto a Internet de lo que preguntaba Farley. Y la pregunta, ¿el caso de Hanok se puede asociar con esa desaparición con un tipo de ascensión? Me imagino que es lo mismo parte de lo que estás Sí, diciendo. claro, claro, como dejó de existir en este mundo, puede ser que se lo llevaron, como el profeta Elías, puede ser que dejó de existir, puede ser que murió, pero no hay. ¿Por qué la Torah dice, ta murió, ta murió, y Enoch desapareció? Entonces, no es lo mismo. Ok. El diluvio puede ser una mikve para todo, para el mundo, para tener un nuevo inicio. La mikve es un ritual de purificación. ¿Qué pasa? Cuando uno se sumerge en la mikve, lo impuro queda arriba del agua. Cuando uno sale de la mikve, de acuerdo a la conducta que uno tenga, y a los pensamientos que uno tenga y a las emociones que uno tenga, uno vuelve a atraer eso o no. El diluvio fue diferente porque el diluvio era agua con fuego, era azufre. De hecho, hay en el Talmud hay una literatura que dice que la composición de la atmósfera del agua que cayó después del diluvio cambió. Toda la tierra cambió después de eso. Entonces, no se puede tomar como una migbe, pero sí es un proceso de purificación. Solo que el arca nos mantuvo por encima de ese terrible juicio. La migbe es una purificación por agua, por misericordia. En cambio, aquí había azufre, había fuego, entonces hay que mantenerse por encima de eso. Esa es la diferencia. Otra pregunta acá. Cuando se invocó de Farley, cuando se invocó el nombre divino por parte de Set o de Enoch, la sabiduría de Dios se les dio y conocieron la Torá. O sea, esa es la pregunta. De acuerdo a los sabios, ¿qué hizo la humanidad tan malo para que Dios decidiera y se lamentara determinar la creación? Bueno, nos cuenta el Midrash que los hombres copulaban con los animales, que los hombres eran así como sucedió en algunas partes de Latinoamérica. Ay, me gusta tu casa, esta es mía, te vas. Robaban descaradamente, o sea, hubo una tal corrupción que eran insalvables, o sea, no podían hacer teshuva, no era posible, llegaron al punto en que esas almas fueron caretos, o sea, fueron exterminadas porque ya no tenían reparación. Entonces, eh, Llegaron al no nivel más tenían, bajo. Ok. llegaron al último nivel. Otra pregunta, entonces, el arco iris, no mirarlo, no se puede mirar porque sería una intimidad con Dios. No, es una intimidad de Dios con la tierra. Lo repito, es un pacto que Dios hizo con la tierra para no volver a exterminar la humanidad. Entonces, se mira, se hace la veraja y se deja de mirar, porque también extasiarse con el arco iris es arcaicamente, es decir, ay, sucedió el diluvio y apareció el arco iris, qué belleza esto. Es como que si nos alegráramos de esa tragedia que sucedió en el mundo, ¿comprende? Muy bien, es verdad. Bueno, de hecho, muchos nos tomamos fotos, qué bello y todo, y sin saberla. Claro, claro. Ah, otra pregunta acá de Raquel. ¿Por qué el arca de color dorado cuando hacemos la meditación? Ella hace una referencia de que Albert Gosland dice que el color dorado es juicio. El oro es un material incorruptible. Entonces, el oro no es,
El oro es un material de Gébura. No es que sea un material de juicio, es un material de Gébura. En Gébura hay juicio, pero también en Gébura hay límites. En Gébura hay fuerza. Entonces es un material que impermeabiliza, es un material que guarda lo puro, es un material que no se corrompe. Ustedes pasan por el aeropuerto y pasan por una máquina de estas de sonido y tienen una cadena de oro y no va a sonar, porque no es un metal como cualquier otro. ¿Comprenden? Ella misma hace dos preguntas más. ¿Cómo evitamos el juicio? Y pregunta si lo del juicio fue un juicio de parte de Dios. Fue un juicio que provocó el hombre. Y evitar el juicio es con todo lo que estamos haciendo. Estudiando, mejorándonos como personas, endulzando el juicio, haciendo los 13 atributos de la misericordia, haciendo esta meditación del arca. Esto no es para que quede una meditación, ay, que hicimos y ya no. Esto es para que ustedes lo apliquen en su vida cotidiana. Me levanté con un conflicto moral, con un ratón moral, vamos a decir, porque ayer dije cosas que no debía decir, tal, qué sé yo, me meto en el arca. Primero me perdono a mí misma, me acepto mis errores y me meto en el arca para sacar ese mal de mí misma. ¿Comprenden? Aquí hay otra pregunta con respecto a alguien de lo que hizo, y luego vamos con Lerna y Patricia. Alguien dice aquí que tuvo, bueno, no sé si es parte de lo que se vive, lo que vivió de la meditación. Ujú. Am, yo voy, que aquí lo tengo. Sí, aquí está. Que durante la meditación, ¿verdad? Con las pupilas abiertas y sus párpados cerrados, vio mucha luz violeta, morada, rayos de luz. ¿Qué significa eso? Conexión con la glándula pineal. Aquí. Cuando nosotros cerramos los ojos, pero las pupilas siguen viendo arriba, nosotros estamos conectando con esa parte que conecta con nuestro hilo de plata que está ahí arriba. Y ya una última pregunta para ir con Lerna, que yo también tenía esta pregunta. Lo que pasó ahorita en Valencia, ¿tiene que ver, es algo relacionado con lo que pasó con el diluvio, con esta para allá? Bueno, sucede en la semana en donde está la Parashá Noa, obviamente no es casualidad, pero sí es una referencia que nos hace pensar algo importante. Hoy en día nosotros tenemos internet, televisión, entonces podemos ver que una cosa que pasa así sucede en una región. Pero imagínense que en aquella época no había nada de esto. Una cosa que pasa así, la gente lo puede tomar como una destrucción total del mundo, en todo caso de su mundo personal. Así que cada uno puede vivir un diluvio personal, haz de shalom, y tiene que ponerse a salvo en su arca. Por eso hicimos esta meditación, Mm, para ponernos a salvo en nuestra arca. Eso de afuera es solo un reflejo de cómo están las emociones en el mundo, que cayó en España por X razón, pero España absorbió lo que el mundo entero está enviando. No sé si se comprende que cualquier energía colectiva canaliza el total colectivo y que por alguna razón llega a un lugar. ¿Se ok, entiende? yo lo entendí, pero que ella también. Bueno, el micrófono está, sí, ya están activos, Lerna. Lerna, mi amor, cuéntamelo todo. Amora querida, que bueno, rápido, rápido, y más que está grabando. Primera, feliz de verte otra vez. A todos, Rayito, Estercita, Dani, por supuesto.
feliz y felicitándote, querida, que no te había felicitado por esa ponencia. Ay, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, eh, vaya, gracias por la clase, buenísima, y por supuesto por la meditación. Me brincan como un montón de dudas, pero las tengo un poco mal elaboradas porque como que perdí ritmo de escribir, Mora. Entonces, ayúdame con muy buena voluntad para ver si puedo. Con gusto, mi amor, dime. Nos explicas en Génesis 4, 25 y 26, y lo digo así porque no me acuerdo muy bien de todas las palabras, ¿ok? Ujú. Eh, sobre la presencia de Atzhual, o sea, que había la posibilidad o el riesgo de crecimiento o profanación, digamos así. Sí. Sí, sí, bueno, ya te ubiqué porque no apunté mucho más, entonces no. Y de hecho, por eso dice el Talmud que muchos sadikim mueren temprano, como el Ari a los 38 años, Rabbi Nachman de Breslo, muy jóvenes, para evitar estar mucho tiempo en este mundo y que su alma sea percutada por nuestras transgresiones. Ya, justo es que te iba yo a consultar respecto a este peligro, digamos, que tenía que ver con la persona, no con la presencia de Hashem o de Elohim. Tiene que ver con esta parte de imperfección que Mm. no se había liberado completamente. O sea, finalmente Noah em, crece mucho. No sé cuál sería la palabra dentro de la cábala, ¿no? En otras Madura. madura, ya, porque en otros sitios sería, se ilumina, ¿no? Vale. Mm. Entonces, pero aún la generación que parte de él puede tener esto que hablábamos acerca de esa herencia genética, de que tal vez ahí hay un detallito que pudiera ser, y vaya, ese detallito, o como Ese dicen, detallito soltó su descendencia por allí, sí, ya está. Ese genéticamente. rasguito, como dice una amiguita peruana, de personalidad sigue por ahí todavía apareciendo y nosotros trabajando por lograr salir. Esta era la Exactamente. primera pregunta, si con eso tenía que ver este como riesgo, Ujú. ¿no? Que Sí. nos habla la Torah. Ujú. La segunda pregunta, espérame tanto, respecto a cuando el alma retorna, como está sucediendo ahora el mes, vaya, no me imagino en mí, no, nadie más, ¿verdad? Ugh, vaya, como cuando regreso de vacaciones y digo, santo Dios, ¿no? Como el polvito es muy fiel y tengo que sacudir, limpiar, mover. Me imagino que así es, esta lucha entre las pulsiones que empiezan a flotar, como bien nos mencionaste en la Mikve, ¿no? Pum, parece que estoy como más potente en mi hipersensibilidad de ciertas reacciones contra esta fuerza extraordinaria de la Neshama que está intentando sacar los detalles para que los vea, los rajitos, los Mm. trabaje y diga, no Ujú. más de ti. Bueno, así puedo entenderlo. O sea, estas aguas superiores serían esta presencia de la Neshama y estas aguas inferiores sería esta parte del Nefesh que está buscando purificación. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Y quédate tranquila que a todos nos está pasando lo mismo. No, no. Amanecemos con ratones morales del pasado. Yo he tenido unos sueños, digo, pero ¿de dónde salen? Si esto pasó hace 500.000 años. Ya. Pero ese ratón moral vuelve, Mm. ¿verdad? Para que uno lo saque, porque tu alma no puede estar en tu alma, con todo lo que has pasado en Tishrei, en Kippur y todo esto, ya quiere algo nuevo, ya quiere un recipiente más limpio. Claro, Hashem, es que yo pensé que yo era la única que tenía esos sueños. No, mi Eso amor, lo viví, digamos, otros años en el LUL y yo decía, ay, estoy purificada. No, bueno, ahora digo, qué mal hice el LUL. O sea, porque ¿cómo es que me estoy soñando? Bueno, no, hasta de despertar, hay veces que logro como componer el sueño. Bueno, como un ejercicio, no sé por qué, pero luego lo hago. No, bueno, es que me duermo otra vez y en el siguiente, yo digo, creo que no lo arreglé bien. Gracias por hacerme sentir acompañada, porque de verdad que no me han faltado detalles. Bueno, ahora, yendo, eso es la segunda, la tercera. El árbol, perdón, gofer. Gopher.
no sé, Gopher, perdón, es que te digo que no he recuperado la rapidez. Ujú. Este recurso de esta madera de árbol o árbol, etcétera, puede ser una referencia a que si usamos el recurso del árbol como una forma de corrección en nosotros, es como Claro, entrar porque en habla una... Etz Gofer, Etzi Gofer, o sea, el árbol incorruptible, porque eso es lo que significa Gofer realmente. Es una madera incorruptible. Entonces, obviamente está haciendo referencia a el árbol de la vida. Vaya, pues no había sido tan obvio, si no, no te lo pregunto. Pero, pero gracias, gracias, gracias. Como Ok, siempre me haces reír. no, pues que si hubiera sido tan obvio ni te lo pregunto. Bueno, pero gracias, ok, bien, un buen baño de bájate del pedestal. Ok, en este, ¿cómo decirlo? En esta, en esta misericordia que Hashem, que Elohim nos entregan a través del arco iris, Ujú. estoy entendiendo, he entendido, posiblemente mal, tú me corregirás, que la luz así purísima era algo que podíamos sostener poco, o Ujú. mejor dicho, sostenernos poco, debido a todo este asunto de la corrupción. O sea, lavar, limpiar, no quiere decir que ya puedes tener una vasija que sostenga. Entonces yo entiendo que se dividió amorosamente la luz que recibimos para poderla sostener. No Y es entonces, dividir, es refractar eso, para nuestra percepción. Y dice, sí, no me pueden contener todas juntas. Bueno, conténganme por parte, ok. Entonces, porque, esta, mm, sí, dime. es que iba a esta parte en donde cuando haya una generación que todos sean justos, no verán arcoíris. Y digo, bueno, no lo veremos porque ya podremos. Ay, Contenerlo. ya me apunté. Bueno, ya me entiendes. Ya podrán ver la luz. Bueno, Rayito Ya también. podrá la generación que sea, podrá Sostener, contenerlo. sostener esa visión de la luz. Absolutamente pura, absolutamente incorruptible, absolutamente indivisible. Es Had completamente. Ok, ya, último. No se había entregado la Torah, pero eso no quiere decir que no existía. Claro, Ah, siempre se bueno. los he dicho. La Entonces, Torah se reveló al mundo en el Sinai, pero la Torah ya existía entre los sabios, entre la élite, entre Shem y Eber, que eran los descendientes de Noah. O sea, la Torah ya había sido revelada, como, porque Adán, desde Adán, la Torah fue revelada, pero en un linaje, venía en ese linaje de Enoch, vea que fue tan sutil que pasa de Enoch a Matusalén y a Noah, y es muy sutil la manera en cómo fue introducida hasta que llega Moshe al Sinai. ok. Pero Luego, algún mérito habían hecho los judíos para salir de la esclavitud, los judíos no, los hebreos, para salir de la esclavitud y para recibir la Torá. O sea, ellos venían ya con un mérito de un Dios monoteísta, ok, que venía de Abraham y de todo ese linaje. ¿Comprende? sí. Luego, entonces, si observo la Torá, Ujú, no, sin ninguna intención de disminuir su grandiosidad, sino a mi entendimiento, aumentarla, por si no parece un cumplido lo que voy a decir. ujú. Como un sistema, un método que aplica, funciona para lo creado y para la humanidad nuestra a la que pertenecemos. Aun Ujú. cuando no se había entregado físicamente, digamos así, o no la había traído Moshe para nosotros, eh, las No reglas estaba funcionaban. escrita, no No estaba estaba escrita. escrita, pero funcionaba igual.
funcionaba igual. Era tradición oral solamente. O sea, aunque una persona todavía no la haya encontrado en su camino como la hemos empezado a encontrar los que estamos, por ejemplo, en tu clase. Ujú. Igual es. Igual es. Igual quiere decir que si una persona intenta corregirse, aun cuando no acabe de entender si la alajá, si la cumple bien o no, pero se intenta sinceramente, equivale a estas herramientas que también puede accesar, ya sea porque en su memoria está, no sé, no quiero meterme en más temas, pero como es verdad, funciona. Así es. Así Ok. es. Y mucha gente lo hace por partes. Por ejemplo, y vuelvo a hablar de este personaje porque me parece que es fuera de serie, que es Elon Musk. O sea, como persona puede ser lo que ustedes quieran, pero es un tipo que se levanta cada día pensando en qué va a hacer ese día para mejorar el mundo. Y Mm, eso es Torah pura, sí, ok. ¿comprenden? Sí, sí. Entonces, y mucha gente que puede ser en algunos aspectos eh, moralmente reprochables, Mm, pero han desarrollado una parte de su vida en mm, donde sirven a los otros, ahí está la memoria de la Torah saliendo, ya está. ¿comprenden? Esto es como si fuese un programa, si habláramos de computadoras, como el programa original con el que fuimos creados. Y por ahí es que se nos ha metido un virus o y hemos tenido Es como que pequeñas es así. corrupciones de proceso, pero el programa Claro, original. en el sistema de creencia uno descarga Mm, unas nuevas programaciones mm, porque la conciencia no está en el lóbulo frontal. La conciencia nos rodea y uno literalmente la descarga ok. y eso amplía nuestra conciencia. Y hay programas, así como en las computadoras, hay estos programas que van y hacen una misayur, no sé cómo se dice en español, las actualizaciones Ajá. y van mejorando la versión, así igualito sucede en nuestra conciencia. Uno descarga una actualización cada vez que uno tiene un aprendizaje de la Torá, de la vida, y la conciencia se va expandiendo. Exactamente así es. Otra pregunta. Ah, ya rápido porque ya voy a soltar el micrófono. Eso me pasa por tardarme en entrar. Ujú. Mora, voy rápido al ejemplo, tú me vas a seguir y espero que los compañeros, aunque no se sepan el tema, me entiendan en la pregunta. ¿Te acuerdas tú ese detallito que me pasó en la gasolinera cuando íbamos me parece que a Tiberiades? En la que te bajaste a pagar lo de la gasolina, ¿te acuerdas? Bueno, No, rápido. No importa qué bendición, pero ahora voy a quitarme la bendición porque tengo que sacar este tema. El caso es que el camionero se me echó encima, me gritoneó, y me movió. ¿Ya? sí, Vale. Y con mucha propiedad y justicia me regañaste. ¿Va? Luego ya hicimos el segundo intento y ya fui capaz. Pero luego llegamos al hospedaje, que me parece que es Tiberíades, pero no me acuerdo dónde estábamos. Pero llegamos al hospedaje, entra un bus de turismo, quedamos nosotras, entra otro bus, se baja el hombre, el chofer, todo airado, todo así. Bueno, ya te acordaste del tema, ¿no? sí, Y entonces tú nos preguntas, decimos no, y tú solo aclaras el punto de que no nos vamos a quitar. Ya. Tú, ese asunto que me enseñaste ese día ujú. es una fuerza que me ha acompañado desde que volví. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Independientemente de si el regaño o no el regaño, eso es lo que menos importa, ¿me entiendes? Eso pasa en la mente y en el ánimo.
yo quiero preguntarte, Bueno, no Mora. fue un regaño, fue un aprendizaje geburiano. Sí, esa me la voy a aplicar con mis hijos. Bueno, les voy a hablar de los aprendizajes geburianos que les voy a dar. Gracias, Mora. Bueno, por la elegancia del comentario. A lo que voy es a esto. Tú ah, pusiste de alguna manera una información extra, no en mí, en todos, pero ahí la tengo como más vivencial, ¿me entiendes? Como si me hubieses agregado un pedazo de, de información que me dio una fuerza que ahora tengo, no sé cómo explicártelo, como si yo tuviese una carencia muy importante, no en un detalle con un fulanito en una gasolinera, no, no, como que me hiciera falta algo. Fue una gébura, mi niña, y gébura es fuerza, Pero es como una nube, no sé cómo decirte cómo la vivo, como que se me mete, no una nube de confusión, sino, no ¿no? sé cómo decirte Es que algo claro, es una sí, fuerza, lo es que lo adquiriste, lo veo cuando... aprendiste por una experiencia. ¿Por qué? Ya, Porque les cuento, un camión, un tipo histérico, en un camión nos hizo, bueno, hizo que Lerna se apartara para echar gasolina y nosotros habíamos llegado primero. Entonces, Lerna se asustó y se dejó intimidar por el tipo y nos apartó. Y yo le digo, no, o sea, uno tiene que hacerse respetar. Pero como los aprendizajes no pasan una sola vez, sino se repiten, cuando llegamos al hotel de Tiberia, nos pasó exactamente lo mismo. Un autobús que se siente con el derecho de que porque es grandote y nosotros estábamos en un carrito, llegamos al mismo tiempo, de empujarnos para que nosotros nos quitemos y él pueda pasar, porque ellos son mayoría, nosotros le dijimos, lo siento, o sea, así, de la misma manera en como nosotros llegamos primero, somos minoría, ustedes pueden esperar que son mayoría. Y yo lo que puse fue una débora. Y de allí, pues, es que viene este comentario que dice Lerna, que es una experiencia de Gébora que nos queda como aprendizaje. No, no, o sea, por el hecho de que seas un camión, que grites más duro que yo y que tengas más fuerza que yo, ¿me vas a intimidar? No, porque yo también tengo mis límites y yo también los sé poner. Y punto. pues no tan punto. Porque es que de que me hayan llamado la atención y que me digan cómo hacer cosas, eso ha sido toda mi vida. Pero es que lo que yo ahí sentí se parece a esto que acaba de poner Rayito. O sea, por eso te digo que es como algo que te penetra. No sé cómo Sí. decirlo. Bueno, ahí te lo dejo y ya voy a Penetra soltar. es fácil, la luz penetra en Gébora y ese punto bloqueado de Gébora que tenías, Ok. que te intimidaba lo más grande, que te daba miedo, un tipo que gritara, ya eso no lo tienes. El camión también me daba miedo, ¿no? Sobre el tipo. Sí. Para ser sincera. Sí. Ok, ok. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias. Gracias. Dime, Patricia. Maciel, buenas tardes, excelente, excelente clase, me encantó, la meditación y se diga. Yo tengo tres preguntas, pero no extenderme tanto. Ujú. El arco iris básicamente es una alianza con lo divino y es un pacto de no destruir al mundo. ¿Por qué las generaciones puras no lo verán? Porque el arco iris es la refracción de la luz, Sí, claro. porque nosotros no podemos contener la luz como una unidad, como un ejad. Entonces, la generación justa puede contenerla, no Va, ve la división. ok, Nosotros vemos la refracción porque vivimos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos la división, no vivimos en una unidad, no vivimos en el universo del ejad, ¿comprendes? ok, sí, muy bien. Ahora, ¿por qué Heshvan, que es Mar Heshvan,
mar amargo, se le tiene tanta aversión, por decirlo de alguna forma, si fue el mes de limpieza y corrección? ¿Por qué todo el mundo tacha a Heshvan de que Heshvan? Porque como sucedió el diluvio, el subconsciente reconoce que no tenemos mérito para estar en este mundo. Si no fuera por ese atributo de Hanun, Ajá, muchos no existiríamos, sí, Patricia. totalmente de acuerdo, pero Y el evidentemente, subconsciente, pero es que ese miedo viene del subconsciente. El subconsciente Marheshvan, wow, un mes emocional, mes de Escorpio. El mes de Escorpio es un mes en donde el escorpiano es capaz de picarse a sí mismo, porque esa es su naturaleza, y con tal de llevarse al otro por delante, se lleva a sí mismo, y así funciona el diluvio, o sea, arrasa todo por delante. Entonces, es un mes muy emocional, es un mes en donde las heridas resurgen, porque como vengo y te digo, la pureza del alma, lo que limpiamos del alma de Tishrei viene descendiendo y se va a encontrar con un panorama que no es muy limpio, entonces lo empieza a echar para los lados y eso se convierte en una especie de diluvio emocional. Y ese es el... ok, estoy de acuerdo en todo lo que explicas. Sin embargo, pues fue nuestro error y fue una limpieza y una corrección. ¿Por qué tanto miedo? Ahora, venimos de Yom Kippur. O sea, Ujú. ya pedimos perdón, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, ya nos limpiamos, ya, todo. O sea, ¿por qué Heshvan tiene que ser tan temeroso para muchos? Para mí, a mí me encanta, vaya. Pero, y Pero luego tú sabes, ahí viene Rosh Hashanah, o sea, que, digo, perdón, viene Hanukkah, dices, qué padrísimo. Patricia, cuánta gente al día siguiente de salir de Kippur volvió a Sí, claro. retomar sus viejos vicios. No sabes cuántos. Sí, ya sé. Que Kippur les pasó por encima. Pero Bueno, Maciel, eso sucede en todos los meses. O sea, porque no en todos los meses, aquí la no. pregunta, bueno, la gente siempre regresa a sus orígenes. Hay meses en el que el colectivo es mucho más suave que en otros. Los meses son energías colectivas, Claro. ¿comprende? Entonces, cuando mucha gente vive eh, los disturbios emocionales es porque hay una energía colectiva en común que mueve la mata. Pero hay meses, como por ejemplo el mes de Hanukkah, que es un mes en donde la movida de mata revela una luz inmediata, ¿comprendes? Sí. El mes de Tishrei fue maravilloso también. Entonces, todo depende de la energía colectiva que estemos moviendo y del punto de la Tierra en donde nos encontremos, evidentemente, de lo que hemos construido a nuestro alrededor, de todo el trabajo que hemos venido haciendo, etcétera, etcétera. O sea, es una cantidad de factores que influyen, por supuesto. Ah. Y la última pregunta es, de acuerdo a lo que tú mencionaste, ¿a dónde van las almas exterminadas? Desaparecen. Según lo que dice el Talmud, Karet es que sales o sea, que te esfumas, no regresas ya al árbol. Es como que Karet es como desaparece, fulminada, quemada, psh, punto, ya no estás. Ok, Eso es lo que es Karet. muy No bien. sucede mucho eso, ¿eh? No, por supuesto. Debería. Bueno, Muchísimas gracias, Maciel. de nada. Dime, Eduardo, Perdón, Laila Top. Talón. Mira, tengo una duda con respecto a cómo influye nuestra esencia, lo que ocurra con nuestro cuerpo luego de que nosotros nos vamos. Es decir, si me entierran o si me creman. Mm, Y si no fui
monoteísta, pero sí me entierran o sí me creman. O sea, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la, la, cómo influye en nosotros una vez que dejamos el cuerpo en nuestra esencia? Eso es todo. Una forma. Gracias. Bueno, dentro de la sabiduría de la tradición oral, nunca, nunca, nunca debemos cremar el cuerpo, porque tenemos un huesito llamado el huesito luz que guarda todas las memorias de nuestra encarnación, está en la nuca, y ahí es donde se guarda la memoria de las reparaciones que hemos hecho. Quemar ese huesito, exterminarlo, es como decir, no vivimos esta vida. Es como que si todas las correcciones que hicimos en esta encarnación desaparecen y volvemos al punto de inicio. De hecho, hay una historia de un sadik en la Shoah, cuando lo mandaban a cremar los cuerpos de los judíos, él los cremaba, pero antes les sacaba ese huesito luz y los enterraba. Todo el cuerpo se puede cremar, menos ese huesito luz que tiene que estar en la tierra. Entonces, por eso tampoco se donan órganos. Tú puedes donar sangre en el judaísmo, pero no donas órganos. ¿Por qué? Porque cada órgano está conectado a una parte de tu alma. Entonces, si tú donas un órgano y esa persona muere, la persona que donó muere, esa persona no puede cumplir su ciclo de depuración en 11 meses y de reencarnación mientras ese órgano que donó no entra de nuevo a la tierra, no se deshace también en la tierra. ¿Comprendes? Por eso es que el judío no es enterrado ni siquiera en una urna de madera. El judío es enterrado directamente en la tierra con una mortaja que lo cubre. No hay hueco de cemento, no hay madera, va directo en contacto con la tierra. Ok. Dime, José. Aló, Sí, te escucho. aló, saludos. No te escucho Shalom, muy bien, José. Se escucha un poco cortado. voy. Ahora se escucha Mejor. perfecto. Saludos, Shalom maestro y para todos los compañeros que están acá en esta hermosa clase. Fíjese, tengo dos preguntas. Dime. Una, evidentemente nuestra sociedad por temas culturales permeada por el mal hábito del cristianismo, pero bueno, no corresponde a mí juzgar, sino será Dios tiene que ver en eso, no comprendo bien, pero en mi caso que he cortado mi árbol de la idolatría y trabajo a diario en eso, veo que los niños de embuste tras embuste, esta religión, por ejemplo, llegan al punto de que ellos creen que Jesús es Dios e incluso que la Virgen María es la mamá de Dios, ¿no? Entonces, cuando le explico un poco de qué es Dios, pero Dios no tiene mamá, es lo primero que dice. Básicamente yo voy a preguntarle, la primera pregunta es, ¿cómo respondería un niño cuando Dios, cuando me dicen, pero ¿cuál es la mamá de Dios? Porque ellos asocian todo por objetos, por cosas físicas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puedo responder yo sin chocarle y de una explicación que le rompa el cerebro? Así que se queda así como viendo el techo. Lo que yo haría, si me lo preguntan, bueno, porque lo hice con mis hijas, siempre le dije que Dios no las castiga. Eso es lo primero. ¿Dónde está Dios? Está en el cielo. Y si te preguntan, y la mamá de Dios también está en el cielo, pero nunca la identifiques con una figura, porque eso le va a quedar en la mente como un, un
un antropomorfismo de Dios. Está en el cielo. ¿Y cómo es? Mira, como una nube, así es la mamá de Dios, como una gran nube que nos protege. Así. ¿Entiendes? O sea, siempre compararlo con algo abstracto y no con algo que pueda con un personaje. Ok, ok. Es Ok. lo Yo mejor. yo siempre le digo que Dios es bueno, que Dios no castiga, que lo que hacemos es, a través de nuestras emociones reactivas, es realmente desconectarnos de Dios. O sea, que no hay malo y bueno, realmente es estar conectado o desconectado de Dios. E incluso cuando de repente se molesta, me queda viendo, ay papi, me desconecté de Dios y dije, sí, pero Dios siempre perdona y es amoroso. Entonces se Exacto, queda así como viendo la niña de exacto. 11 Y como que, ahora le dice, por existir, Dios te ama. Tienes misericordia gratuita. Así. Pero ahorita me hizo recordar cuando mi hija y mi sobrina estaban pequeñas, mi hija mayor, yo iba en el carro con ellas, iba de La Victoria hacia Caracas y yo las escucho a ellas conversando y Francesca, que es mi sobrina, que es más grande que ella, le dice, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Y entonces le dijo mi hija, mamá, ¿verdad que Dios no castiga? Le digo, no, Dios no castiga. ¿Te das cuenta? Tú puedes hacer lo que te da la gana y Dios no te va a castigar. ok, ok. ¿Y qué hice yo? Me quedé callada porque es la verdad. O sea, no Sí, le iba a sí, entrar con una moral y no sé qué y no sé cuánto. No, de que tienes que ser buena por esto. No, así se lo dejé. Dios no sí, castiga, haz lo que te da la gana porque Dios no te castiga. Ya habrá tiempo de que sí. aprenda otro tipo de ética y moral. Ya tengo más claro la primera pregunta. Pues, en lo particular siempre digo que Dios es bueno, Dios es amoroso, siempre perdona y es el dueño de todo y siempre nos provee. Entonces, ya desde Sobre todo pequeño, en nuestra cultura occidental, en nuestros países latinoamericanos está muy encastrado en el subconsciente que Dios es castigador, la culpa, todo eso hay que eliminarlo de nuestro programa mental. ok, ok. En lo particular se me ha presentado una situación con todos mis hijos porque tengo tres hijos, tengo tres mamás, hijos en tres madres. Y en lo que me descuidé, todos los bautizaron a mis espaldas. Pero bueno, esta es otra historia que, más sin embargo, los menores sí siguen mis estudios de la cábala y están como más inclinados al tema judaico. Incluso vi uno que es el de 7 años se resistió que lo bautizaran Mm. porque es una iglesia que reza vírgenes y su papá no les reza vírgenes. Pero bueno, como la mamá influye sobre él, se lo llevó a puro y no hubo nada, Bueno, no hubo pero nada que él hacer. tiene Sí, conciencia. sí, y la otra pregunta es que en el marco de Escorpio, una Ujú. de las cosas, de las tres cosas más duras que me ha tocado, no, bueno, aparte de duras que a diario debo vigilarla. Una es la ira, dos es el juzgar y las buenas palabras, y tres, el tema de la sexualidad o cuidar mis pensamientos en torno a ese tema. Entiendo Ujú. que en el Escorpio es un mes donde hay que cuidar muy bien la exacerbación de ese tipo de emociones, ¿no? Por ejemplo, te explicaba ahora, y yo fui un tipo en mi vida realmente, claro, como era cinturón negro, entonces, aunque siempre fui como que bondadoso, no permitía, o sea, me insultaba y no pasaba nada, pero si veía que faltaba respeto a alguien, iba y hasta le volteaba el carro, o sea, hacía cosas, me entraba la ira cuando veía que a alguien le faltaba respeto o era un humano contra algo, ¿no? Pero más sin embargo, todo ese tipo de elementos he ido corrigiendo porque siempre me lo colocaban como para que yo me desconectara y bueno, una serie de situaciones. Ahora, en el caso suyo, o sea, no aparece alguien así, ¿no? En esas condiciones, yo realmente lo comprendería como que, bueno,
sabrá Dios qué le habrá pasado a este tipo en su caso, viene drogado, lo que sea. O sea, y bueno, hermano, si Dios te bendiga, echa gasolina, dale pues. Dios, o sea, no, porque por cuestiones como esas, en otras condiciones, en mi película de vida, hasta hemos sacado armas. O sea, quizás como eran Claro, mujeres, quizás claro. como son mujeres, ¿Cuál es más ellos bravo no de lo los ven, dos? pero ¿Tú o yo? exacto, exacto. ¿Quién es el toro del corral? Y cuando es hombre contra hombre, la cosa, yo preferí, conociendo un poco como esa cultura de los camioneros autobuseros, que bueno, un trabajo un poco duro y aparte que sabrá Dios qué pasa en su familia, yo lo lleno de amor. Dios te bendiga, brother. O sea, pasa adelante, tranquilo, yo no te voy a quitar los puestos, Mm, pero quizás habría que, son diferentes variables, ¿no? Pero sí. yo Pero tendría cuidado y ciertamente Scorpion exacerba esas emociones, exacerba la sexualidad, los pensamientos. El Escorpión es muy sexual. Entonces, esa sexualidad puede ser canalizada a través de la ira si no es bien reconducir. estructurada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para terminar, maestra, bueno, a diario, y no sé si a alguno de los compañeros y compañeras acá le pasa, pero controla estos tres elementos que dije al principio, obedece ya a pedir ayuda sobrenatural y a diario le pido a Dios que me ayude a controlarlas, porque si me deja a mí como simple humano y animal de por sí, no es difícil. ¿Ya? Sí. Y la única forma que yo pido a Dios que me ayude, porque sé que no es nada fácil. Pero bueno, amén. Mm, Gracias, maestro. de nada, mi amor. Un abrazo. Dime, Un abrazo. Patricia. Maciel, ¿es válido para evitar tener que repetir todo de nuevo, sacar el hueso Lu y enterrar nada más esto ¿cómo se dice? El huesito luz. No, no, sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es que cuando incineran un cuerpo, es Mm, válido sacar el hueso luz y enterrar nada más eso para evitar repetir todo lo que ya vivimos en esta vida. Pues eso lo hizo el Sadik de la Shoah. Lo hizo él. El problema es que no se equivoquen de huesito. Es que no te lo dan, o sea, es muy difícil que llegues a esa negociación con los que hacen la autopsia y todo eso. Es complicado, es complicado. Claro. Tenía otra pregunta, pero no la escribí y se me fue. Gracias, Maciel. De nada. ¿Alguna pregunta en el chat, Dani? Y hay otras, Maciel, pero ya por tiempo te voy a hacer una que leí, ya va. Mientras que leo la otra, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa Selah cuando uno hace las lecturas de Teilín? Me están preguntando por acá. Selah es como decir hecho. Amén Selah es como un decreto. Ok. Ya va, hay un pregunta por aquí con respecto. Porque la pregunta era la siguiente, que ¿por qué aparece el nombre de Noé 3 veces cuando se está leyendo en la Torá? Ya lo hablamos en una porción pasada. Noah, bueno, la repetición es porque siempre en la Torá hay una segunda oportunidad. Él no tenía méritos primero, después tuvo méritos y la tercera vez fue cuando caminó con Dios. El mérito de la segunda vez lo hizo caminar con Dios. Por eso hay un corte. Por eso lo hablamos en una porción. Lo que pasa es que no puedo repetir en cada porción lo mismo porque si no, nunca avanzamos, ¿sabes? Es correcto. Bueno, hago la última relacionada con la clase. En las 10 generaciones de Adán a Noé no hubo corrección. Noé fue la segunda oportunidad, solo se salvó él y su familia porque no le habló a los demás. Y las 11 generaciones hasta Abraham siguieron igual, degradándose. Y con Abraham es la tercera oportunidad. ¿Hasta cuándo? El primer siglo. O sea, me imagino que quiere preguntar hasta cuándo más vamos a seguir nosotros en todo esto. La humanidad la que decide, mi niña. O sea, esto es un libre albedrío del colectivo. Lo único que podemos hacer es que cada uno avance
haga su trabajo espiritual con la esperanza de inyectar en el colectivo una energía diferente. Y lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Yo no tengo ni la menor duda. Cada día somos más. No en Perfecto. Cábala Renovada, en el mundo entero. Sí, o sea, nosotros cada día recibimos gente, pero siempre son los mismos los que vienen a las clases en vivo y los demás ven las clases en diferido. No entiendo por qué no tienen ese entusiasmo de, por lo menos la curiosidad de participar y ver la diferencia que hay entre la clase diferido y la clase en vivo. Pero bueno, cada quien sabe lo que hace. Pero tenemos 6 grupos de 200 y pico de personas. En Facebook hay 11.000, en Instagram hay 6.000, o sea, tenemos gente, pero no logramos que se incorporen a las clases En vivo. en vivo porque están más interesados en salir o en qué sé yo, en cosas del mundo. Así Pero es. yo sé que los que están comprometidos transforman su vida y tengo ya 8 años con Cábala Renovada y ha sido muy satisfactorio ver cómo la gente mejora y cómo la gente progresa y cómo la gente cambia su vida, cómo reciben abundancia. O sea, si estamos en esto es porque hemos visto los resultados. Así es. Voy a parar la grabación.